Aunque llegues a apoderarte de mi cuerpo, jamás te amaré. Mi rostro se mostraba extremadamente sereno, pero por dentro era como si decenas de miles de bestias corrieran enloquecidas. Dame el dinero. Blanca yacía en la cama y siguió hablando con una expresión fría y distante. Debes tener claro cuál es tu posición. Exacto, por eso tienes que darme más dinero. Así no nos deberemos nada. ¿De verdad crees que haciendo esto podrás estar a mi lado para siempre? Mi corazón dio un vuelco. Por favor, que los negocios no se eleven al terreno de los sentimientos. El contrato matrimonial de 3 años estaba a punto de terminar y, por fin, podría vivir la vida que siempre había soñado. 6 millones de pesos no eran mucho, pero para mí ya era más que suficiente. Al fin y al cabo, nunca había tenido grandes ambiciones. Conseguir vivo me bastaba. Incluso llamé por teléfono a esos buenos amigos con los que no había tenido contacto en 3 años. Antes temía que se burlaran de mí por vivir a costa de una mujer. Anoche, Blanca regresó temprano a su habitación para descansar. Yo saqué del mueble bar una botella de vino tinto de 6 cifras. De entre las botellas de 7 cifras que ella tenía, y la bebí solo, saboreándola poco a poco, durante estos 3 años, aunque Blanca me trataba casi como a un perro al que da órdenes. Hay que admitir que conmigo había sido muy generosa. Los superdeportivos del garaje, el que quisiera conducir, lo conducía, los vinos caros del armario, cuanto quisiera beber, bebía, la ropa de marca del centro comercial, me la ponía sin problema. Todo se cargaba a su cuenta. Aunque era un poco aburrido. La única condición era como en un buffet, al irte, no podías llevarte nada. Ridículo. ¿Quién querría llevarse algo? Esos coches no servían para viajes largos. Esos vinos no sabían a nada si se bebían con carne a la parrilla. Y entre toda esa ropa no había ni un conjunto adecuado para hacer trabajo manual. Ni loco iba a llevármelo. En ese momento mi mente estaba llena de imágenes de ríos y montañas de la patria. El primer paso tras recibir el dinero sería hacer senderismo. Usar mis propias piernas para medir la tierra. Justo cuando soñaba despierto con el futuro. La botella de vino estaba a punto de vaciarse. Pero ¿por qué me sentía tan mareado? Este vino sí que era fuerte. Cuando volví a abrir los ojos, vi una escena que me dejó sin aliento. Blanca estaba desnuda en mis brazos, con el cuerpo cubierto de marcas rojas, como si alguien la hubiera tratado con brutalidad. Alcé la vista un poco y la sangre me hirvió al instante. Esta no era mi habitación, aunque nunca había estado allí. Lo supe de inmediato. Era la habitación de Blanca. ¿No será que anoche me emborraché y me descontrolé? Sentí que el mundo se me venía abajo. Había violado a mi propia benefactora. Cielo y tierra, Jesús, Virgen María. Estaba a un solo paso del final y aún así había provocado un desastre enorme. Anoche seguro que no encendí la luz. Ella no pudo ver bien mi cara. Incluso si la luz hubiera estado encendida, por su aspecto debía de haberla dejado inconsciente. En ese caso, aunque muriera, no lo admitiría jamás. Eso pensé. Y eso hice. Empecé a levantarme de la cama con sigilo. Justo cuando terminé de subirme los pantalones, Blanca abrió los ojos de repente y me miró fijamente. Aunque te apoderes de mi cuerpo, jamás podrás tener mi corazón. Maldita sea, ¿dije alguna tontería anoche? ¿Para qué demonios quiero su corazón? Lo que quiero es dinero. Dinero. Así que dije, dame el dinero. Por fuera aparentaba calma, pero por dentro estaba hecho un manojo de nervios. Vi que las pupilas de Blanca se dilataban un poco, aunque su rostro seguía inexpresivo. Debes tener claro cuál es tu posición. ¿Mi posición? Claro que la tenía clara. Solo estaba ganándome el dinero con esfuerzo. ¿Quién iba a pensar que acabaría ocurriendo algo tan grave? Apreté los dientes y pisé fuerte. Exacto, por eso tienes que darme más dinero. Así no nos deberemos nada. ¿Crees que haciendo esto podrás quedarte conmigo para siempre? ¿No estaría pensando en usar esto como excusa para no pagar? Anoche no sentí nada en absoluto. No. Ese no era el punto. El punto era, si era así, ¿qué significaban entonces mis 3 años? ¿Acaso esa parte suya estaba bañada en oro? No podía ser. El corazón me dio otro vuelco y dije apresuradamente. No, por favor, no lleves los negocios al terreno de los sentimientos. Por dentro estaba al borde del llanto. ¿Cómo podía alguien causar un desastre tan grande, al ver las heridas tan evidentes en su piel blanca como la nieve? Empecé a dudar de mí mismo. ¿Será que tengo algún problema psicológico latente? Fuera. Sí. De acuerdo. Salí disparado de la habitación. Pero estaba extremadamente preocupado por mi futuro. ¿Podría aún quedarme con esos 6 millones? Por su expresión, parecía que quería matarme. No era así. Esos 6 millones los había cambiado por 3 años de mi vida. Era lo que merecía. Pero ella no era una prostituta, aunque anoche hubiéramos hecho eso. Yo no debería exigirle dinero. Sí, tenía que ser así. Al pensar en esto, mi mente se aclaró de inmediato. Pero ahora ella estaba sin duda furiosa y yo no me atrevía a quedarme allí. Así que tomé un coche y crucé media ciudad para volver a mi vieja casa.
Desde que firmé el contrato con Blanca, no había regresado jamás. Era lo único que mis padres me habían dejado. Al ver los muebles cubiertos de polvo, empecé a limpiar. Viví solo durante 3 días. Y Blanca tampoco me buscó. Mejor así, al menos tuve algo de tranquilidad. Cuando el contrato expire, iré a reclamar el dinero. La vida nunca sale como uno imagina. Al tercer día, ya recibí una llamada. Antonio, ¿vas a ir mañana por la noche a la reunión de exalumnos de la universidad? Preguntó Diego al otro lado del teléfono. En la universidad. Él dormía en la litera de abajo. Hacía ya 3 años que no teníamos contacto. ¿Reunión de exalumnos? Déjalo. Mejor otro día quedo con los hermanos para juntarnos por nuestra cuenta. El tono de Diego subió de inmediato. No, piénsalo bien. Llevas 3 años desaparecido. Nunca apareces en las reuniones. Todos creen que te fuiste a vender el cuerpo a algún lado. Que piensen lo que quieran. Diego siguió. En nuestra clase todos son locales, solo tú y Elena nunca participan. ¿No será que se fugaron juntos? ¿Elena tampoco ha ido nunca? Exacto, los dos desaparecieron en cuanto se graduaron. Como si se hubieran evaporado. ¿No están juntos acaso? Claro que no, nos separamos justo después de graduarnos. Está bien, iré mañana por la noche. Te aviso. Diego siempre había sido un hablador, al final. Bajo su insistente persuasión, no tuve más remedio que aceptar. Así me gusta, entonces tendrás que contarme dónde has estado estos años, dijo. Añadió un par de frases más y colgamos. Volví a quedarme absorto. 3 años atrás, mis padres murieron repentinamente en un accidente. Apenas unos días después de enterrarlos. Blanca vino a buscarme. Yo estaba en el peor momento de mi vida. Todas mis aspiraciones se habían desvanecido con su muerte. Así que firmé aquel contrato sin pensarlo. Miré las luces centelleantes fuera de la ventana. Pero ninguna era para mí. Una profunda soledad me invadió. Ya no tenía hogar. Me oculté en la oscuridad y saqué el teléfono que había mantenido apagado durante 3 años. Ding dong, ding dong. Las notificaciones sonaron una tras otra como una melodía repetitiva. Tardaron varios minutos en detenerse. La mayoría de llamadas eran de antiguos compañeros del dormitorio. También había números desconocidos. Seguramente publicidad. Abrí WhatsApp y los grupos estaban en rojo con 99 más. Todos seguían hablando animadamente de la reunión. Seguí desplazándome hacia arriba y, como era de esperar, no había mensajes de ella. Me sentí un poco aliviado. Entré en su perfil. Contigo. Puedo sonreír frente a todo. Esa frase familiar me pinchó el corazón. Pero enseguida apagué el teléfono y lo arrojé a un lado. Elena era una estudiante pobre a la que mis padres habían financiado los estudios. Ingresó en la misma universidad que yo. Era muy hermosa, no inferior a Blanca en absoluto. Solo que no tenía ese aire de superioridad de Blanca. Por eso, nada más llegar al campus, se convirtió en una figura popular en la página de confesiones de la universidad. Al principio no pensaba involucrarme con ella, al fin y al cabo. La bondad de mis padres no tenía nada que ver conmigo, pero ella se me acercaba una y otra vez, diciendo todo el tiempo cosas como, una gratitud tan grande solo puede pagarse entregándose. Parecía no despegarse de mí. Yo jugaba al baloncesto y ella me llevaba agua. Yo iba a la biblioteca y ella me guardaba sitio. ¿Podrías dejar de seguirme? Al final no pude aguantar más. Mi mamá dice que este fin de semana puedo ir a tu casa a comer, respondió ella. Ignorando por completo mi pregunta y siguiendo con lo suyo. Como conocía su situación familiar, no me atreví a decirle algo duro. Con su persistencia, al final me dejé conmover y caí en el amor. Al estar juntos, descubrí que era más fuerte por dentro de lo que pensaba. Muy aplicada en los estudios y más madura psicológicamente que la gente de su edad. Siempre captaba mi estado de ánimo al instante. Aunque era unos meses menor que yo, frente a ella me sentía como un hermano pequeño. En aquella época, nos llamaban la pareja perfecta del campus y muchos nos envidiaban. No se puede negar. Los años de universidad fueron los más felices de mi vida. Pero en el verano previo a graduarnos, todo cambió. El pequeño taller de mi familia explotó, y mis padres murieron en el mar de fuego. En ese tiempo, además del dolor por perderlos, tuve que enfrentar las reclamaciones de las familias de los trabajadores fallecidos. Mi único consuelo era la compañía de Elena. Hasta que un día, de repente, me dijo: terminemos, ya he soportado suficientes días de pobreza, no quiero volver a vivir esa vida contigo. La miré, boquiabierto, sin poder decir una sola palabra para retenerla. ¿Qué podía decir? Ese día la vi subir a un coche de lujo. Al día siguiente, Diego vino a recogerme en coche. Antonio, cuéntame de una vez qué has hecho estos 3 años. Los hermanos te han llamado hasta quemar el teléfono. Han buscado por toda la ciudad varias veces y no te encontraron. Cuando llamaron a la policía, les dijeron que no podían abrir un caso porque no eran familiares. Miré a Diego, que no había cambiado nada, y sonreí. Claro que no me encontraron. Durante estos 3 años siguiendo a Blanca,
Yo entraba y salía solo de los lugares más exclusivos. Sitios que ni en sueños habrían imaginado. Me fui a trabajar de gigoló, dije. Antes temía que se rieran. Ahora ya me daba igual. En estos 3 años aprendí sobre todo a enfrentar miradas de todo tipo. Ya tenía la piel tan gruesa como una muralla. Al oírme, la boca de Diego quedó abierta. Cuando terminé de hablar, ya podía meterle un huevo entero. Por supuesto, no mencioné lo de que me trataban como a un perro. No iba a rebajarme a hablar mal de una mujer a sus espaldas. Joder, maldita sea, exclamó Diego, soltando varias palabrotas que me sobresaltaron. Blanca, Antonio, no eres nada leal. Tú comiendo bien y vistiendo de lujo mientras nosotros nos partíamos el lomo. Maldita sea, pensábamos que te habías muerto de hambre bajo algún puente. Esto no es lo que tocaba. ¿No debería mirarte con desprecio y levantarte el meñique? ¿Quién iba a pensar que podrías vivir con Blanca durante 3 años? Dios mío, ¿por qué no tengo yo ese destino? Lo odio. ¿Por qué mis padres no me dieron un cuerpo tan bonito como el tuyo? La expresión de Diego se volvió cada vez más exagerada. Incluso tenía los ojos llenos de lágrimas de verdad. Ya basta, ¿vale la pena tanto alboroto? Solo es una mujer rica, dije. No podía entender su forma de pensar. Quizá yo ya me había vuelto inmune en estos 3 años. ¿Solo una mujer rica? ¿Sabes cuántos la tenían como diosa en la universidad? Fue número 1 del ranking de bellezas durante 4 años seguidos. ¿En nuestra universidad? ¿Estudiaba con nosotros? Me sorprendí de verdad. Nunca lo había sabido. Diego también se sorprendió de mi ignorancia. ¿No lo sabías? Estaba 2 promociones por encima. Además, su estatus actual no depende de su familia. Dicen que ya era financieramente independiente desde el instituto. Sentí que la cabeza se me duplicaba de tamaño. En estos 3 años, yo hacía todo lo que ella decía. Nunca me interesé activamente por su situación. Solo sabía que tenía un primer amor en el extranjero que regresaría el año siguiente. Nuestro contrato de 3 años también incluía reservar 1 año para borrar por completo mi rastro. Pero para mí, nada de eso importaba. Mi único objetivo eran esos 6 millones. Cuando los recibiera, me tumbaría a disfrutar y dejaría que el mundo siguiera su curso. Llegamos muy pronto al lugar de la reunión de exalumnos. Yo caminaba detrás de Diego. Antonio, Carlos, Víctor. Apenas entramos, se oyeron varias exclamaciones de sorpresa. Este cabrón, por fin se deja ver, dijo Mateo mientras me soltaba un puñetazo en el pecho y luego me daba un fuerte abrazo. Al sentir esa antigua camaradería, una oleada de emoción me llenó el corazón. Víctor, ¿dónde has estado todos estos años? Preguntó quien hablaba, el delegado de nuestra clase. Aunque no habíamos compartido dormitorio, en aquel entonces siempre se preocupaba por todos. Incluso una vez rompió un jarrón en la oficina de la facultad por ayudar a unos compañeros a solicitar becas. Por eso todos lo respetaban mucho. Nada especial, solo salí a despejarme un poco, respondí. Hay cosas que no hace falta contarle a todo el mundo. Diego entendió enseguida mi intención y no dijo nada más. Entre hombres, no hacen falta tantos rodeos. Aún no habían servido los platos y ya estábamos bromeando animadamente. Entonces se acercó una chica. Antonio, 3 años sin verte y no has cambiado nada. El tiempo de verdad te ha tratado bien. Era Sofía. Recuerdo que en la universidad incluso me había pretendido. Sonreí, levanté mi copa y choqué con la suya. ¿Insinúas que soy infantil? Vete al demonio, no era eso lo que quería decir. Me lanzó una mirada. Pero dime, hermanito, ¿no quieres considerar a esta hermana mayor ahora? Yo sé muy bien que te gusta. ¿Traes caramelos en el bolso? Este hermanito se porta muy bien. Se acabó. 3 años sin vernos y mi Dios frío y distante ha sido sustituido, dijo Sofía llevándose una mano a la frente con exageración. Todos estallaron en risas. Justo en ese momento, la puerta del reservado se abrió de repente. Yo pensé que era el camarero trayendo los platos y no levanté la cabeza. Al segundo siguiente, escuché las voces. Elena, vaya, ¿qué día es hoy que hasta la reina de belleza y el galán? Que casi nunca aparecen. ¿Han venido? Escuché que hoy había reunión. Justo tenía tiempo. ¿Qué pasa? ¿No soy bienvenida? Era esa voz tan familiar. Elena. Elena llevaba un abrigo. Se veía mucho más madura que hacía 3 años. Esa mirada fría suya tenía incluso un cierto parecido con la de Blanca. No, ¿cómo nos atreveríamos? Que la reina de belleza nos honre con su presencia es un privilegio, dijo alguien. Es cierto que la gente guapa suele caer bien a todos, aunque siempre hay excepciones. Vaya, ¿hasta la reina de belleza viene a la reunión de gente común como nosotros? Da un poco de miedo, dijo una chica bastante guapa de la clase. Que en la universidad nunca se había llevado bien con Elena, convencida de que le había robado todo el protagonismo. Elena solo sonrió. Todos somos compañeros de clase. ¿Qué tiene de común o no común? Dicho esto, buscó un asiento vacío, apartado, y se sentó. Eso me sorprendió un poco. Con su carácter, lo normal habría sido enfrentarse a esa chica en el acto.
Parece que en estos 3 años había pasado por muchas cosas y aprendido a contener su filo. ¿No dijiste que Elena nunca había ido a una reunión? Le di un codazo a Diego y le pregunté en voz baja. Es que nunca había ido. ¿Quién sabe por qué vino esta vez? Respondió molesto. Antes siempre la contactaban y nunca contestaba. ¿Será que oyó que tú venías y por eso? Lárgate, no digas tonterías. Lo interrumpí. Aún estaba dándole vueltas cuando los compañeros más chismosos empezaron a bromear. Elena, gran reina de belleza, ¿no habrán quedado antes ustedes dos? Antonio tampoco había venido nunca a las reuniones. ¿Por qué hoy aparecen los dos a la vez? ¿No será que ustedes ya? Eso no es muy correcto. Ni avisaron a nadie. Elena dio un sorbo a su vino y se apartó el cabello. Solo es coincidencia. No sabía que el compañero Antonio tampoco había venido nunca. Parece que estos 3 años viviendo entre placeres le han ido bastante bien. Tanto que se olvidó de todos. Fruncí el ceño. Sus palabras sonaban extrañas, como si supiera exactamente qué había estado haciendo yo esos 3 años. La compañera Elena tampoco habrá pasado muchas penurias estos 3 años, ¿no? Levanté la cabeza y la miré. El delegado percibió el ambiente tenso entre nosotros, aunque no sabía qué había pasado exactamente. Seguramente pensó que era una ruptura poco amistosa. En la clase había varias parejas así. Bueno, dejen de hablar entre ustedes. Denle una oportunidad a los demás. Vamos, brindemos todos juntos. Dicho esto, levantó su copa. Justo cuando dejamos las copas y nos disponíamos a comer, la puerta del reservado volvió a abrirse. Era un camarero. Disculpen la molestia, un cliente les ha enviado una botella de vino. Miré la botella y en mis ojos apareció la sorpresa. Romanée Conti. En la bodega de Blanca había muchas. Y además era mi vino favorito. ¿Podría ser ella? Nadie más regalaría algo tan caro. Pero ¿cómo sabía que yo estaba allí? Y además, se suponía que aún estaba enfadada. Todos se quedaron atónitos, aunque no hubieran comido cerdo. Al menos habían visto correr al cerdo, y tratándose de un vino tan caro. Todos sabían lo que valía. ¿No se habrán equivocado? El delegado miró a su alrededor y luego al camarero. No se preocupen, no hay ningún error. Que disfruten, dijo el camarero antes de retirarse. Un compañero animado se levantó y tomó la botella. Vamos, si nos dicen que bebamos tranquilos. Bebamos, si de verdad es un error. Como mucho ponemos dinero entre todos. Hoy que rara vez coinciden la reina y el galán. ¿Qué tal si somos lujosos por una vez? Todos estuvieron de acuerdo. Mientras comíamos, siempre sentí una mirada clavada en mí. No hacía falta mirar para saber que era Elena. Yo brindaba con los demás y comía sin volver la vista hacia allí ni una sola vez. Desde el momento en que ella eligió irse hace 3 años, todo había terminado. Y especialmente para mí ahora. Ella no pasaba de ser una simple conocida. Después de comer, la gente fue marchándose poco a poco. Solo algunos amigos cercanos vinieron a darme una patada. Si vuelves a desaparecer, iremos a pegar carteles de persona desaparecida en la plaza. Vale, tranquilos, no volverá a pasar. Otro día me disculparé como es debido, dije juntando las manos ante cada uno. Cuando se fueron, Diego y yo nos quedamos esperando un coche junto a la acera. De repente, un Porsche se detuvo justo delante. Joder, Antonio, este coche debe costar 2 millones, exclamó Diego con cara de no haber visto mundo. Yo también me extrañé y estaba a punto de inclinarme para ver quién iba dentro cuando una voz familiar sonó a mis espaldas. Sube. Te llevo a casa. Madre mía, reina Elena. ¿De verdad es tu coche? Diego volvió a quedarse boquiabierto. No me di la vuelta, solo detuve el movimiento y me enderecé. Antonio, sube, parece que todavía siente algo por ti. ¿No se supone que lo tuyo con la otra está a punto de terminar? Anda, vuelve con ella, susurró Diego con expresión taimada. Solo pude pensar que de verdad había elegido mal a mis amigos. No hace falta, no estoy acostumbrado a vivir entre lujos. Este tipo de coche no es para mí. Nada más decir eso, los ojos de Diego se entrecerraron en una línea, mirándome con desprecio. HMPH, ¿es que la menosprecias? Blanca seguro que no tiene coches tan baratos como este, dijo Elena detrás de mí, sonriendo con frialdad. En mi cabeza resonó un boom. Sentí que las pupilas se me dilataban y me giré bruscamente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quiero decir? Elena dio un paso adelante y me miró fijamente. ¿Por qué crees que me fui aquel año? ¿De verdad piensas que soy una cazafortunas? ¿Acaso no lo eras? Ese año yo estaba a punto de replicar cuando me interrumpió, alzando la voz. Fue Blanca quien me obligó a irme. ¿Qué crees que podía hacer? Tenía poder y recursos. Amenazó con la vida de toda mi familia. Dime tú qué debía hacer entonces. Imposible, ella no tenía ninguna razón para hacerlo. En ese momento ni siquiera me conocía. ¿Por qué iba a obligarte a alejarte de mí? No podía creer lo que estaba diciendo. Pero mi mente ya era un completo caos. Justo después de que Elena se marchara, Blanca vino a buscarme. La razón que dio fue: ahora tú necesitas mi ayuda.
Y casualmente yo también te necesito a ti. No hay nadie más adecuado que tú. Tenía razón. En aquel momento yo realmente necesitaba ayuda. Las familias de esos obreros bloqueaban día y noche la entrada de mi casa. Ni siquiera tenía oportunidad de enterrar a mis padres. Pero yo ya estaba completamente desanimado, sin fuerzas para pensar en nada más. Con el poder que ella tenía, encontrar a alguien más adecuado que yo habría sido facilísimo. Además de darme 6 millones en 3 años. También pagó todas las indemnizaciones a los obreros. Nunca pensé en el porqué. Nunca pensé por qué hizo todo eso. Ahora, las palabras de Elena me hicieron sentir que algo no estaba bien. ¿Cómo voy a saberlo? Pero ahora es diferente. Ya tengo la capacidad de protegerme a mí misma. Y también puedo protegerte a ti. Ya no le tengo miedo. Elena me miró con los ojos llenos de lágrimas. Diego, que estaba a un lado, se quedó completamente atónito. Quería decir algo, pero no sabía qué. La información era demasiada. Su cerebro ya no procesaba. En realidad, ni siquiera yo reaccionaba a tiempo. Justo cuando no sabía qué decir, se oyó un fuerte bang. El Porsche fue empujado hacia adelante. Detrás se detuvo un Rolls Royce. La puerta se abrió lentamente. Ya sentía que algo iba mal, porque Blanca bajó del coche. ¿Aún no has vuelto a casa? Ignoró por completo a Diego y a Elena. Y caminó directamente hacia mí. ¿De verdad estaba aquí? ¿Cómo podía ser tanta coincidencia? ¿Lo que dijo Elena era verdad? Clavé la mirada en Blanca. Di algo. Quizá era cierto. Ella seguía con esa expresión fría, como si nada en el mundo pudiera provocar emoción alguna en ella. ¿Fui yo quien la obligó a irse en aquel entonces? Durante 3 años juntos, aunque su carácter siempre fue frío, yo no creía que ella fuera capaz de hacer algo así. Intenté encontrar una pizca de justificación en sus ojos, pero no había nada. Ni un poco. Respondió con total calma. Sí, tú necesitabas ayuda, y ella no podía ayudarte en nada. ¿Para qué quedársela? Claramente estaba cambiando los conceptos, pero ¿por qué sentía que lo que decía tenía sentido? Sin esperar a que la cuestionara, miró a Elena. ¿Crees que ahora estás bien? Vi claramente cómo Elena temblaba un poco al enfrentarse a Blanca. ¿Qué clase de intimidación tan terrible había ejercido en el pasado para que Elena aún le tuviera miedo? Elena apretó los dientes y fingió fortaleza. Solo tienes un poco de dinero. ¿Qué tiene eso de impresionante? Ahora ya no voy a dejar que me amenaces. Como quieras. Blanca curvó los labios ligeramente y luego me miró. Sube al coche. Dicho esto, no esperó respuesta y entró directamente. Antes de subir, dejó una frase. Mañana alguien te entregará un coche nuevo. Quise cuestionarla. Quise saber por qué hizo todo eso. ¿Por qué me eligió a mí? Pero las palabras se me atascaron en la garganta. Pensando en esos 6 millones. Pasara lo que pasara, primero tenía que conseguir el dinero. En mi mundo ya no había lugar para los sentimientos. Antonio. Escuché a Elena llamarme desde atrás. Pero no le presté atención y subí al coche con Blanca. Diego estaba tan asustado que ni siquiera se atrevía a respirar fuerte. Mirando con los ojos muy abiertos cómo nos íbamos. Durante todo el trayecto, sentí que la temperatura dentro del coche había bajado 8 grados. Aunque el conductor no encendió el aire acondicionado. Blanca cerró los ojos como si durmiera. Pero yo sabía que no lo hacía. Cada vez que estaba así, significaba que estaba muy enfadada. Cuando el coche se detuvo frente a aquella lujosa villa, Blanca bajó sin esperar a que el chofer abriera la puerta. Yo la seguí, pero justo al llegar a la entrada, salió un hombre que me dejó perplejo. En 3 años, nunca había visto a ningún otro hombre entrar en esta villa aparte de mí. Parecía muy culto, llevaba gafas de montura dorada. Y al verme también se sorprendió un poco. Hola, ustedes, extendió la mano de forma educada. Hola, soy el esposo de la directora ejecutiva Blanca, Antonio. Durante estos 3 años, por exigencia de Blanca, siempre me presenté así ante los demás. ¿Esposo? Me llamo Fernando. Me miró con una expresión llena de interés. Pero al escuchar ese nombre, mi corazón dio un fuerte salto. Hoy definitivamente no había salido en un buen día. Cada persona que encontraba era un bombazo. Fernando era el amor de Luna Blanca, de Blanca. Antes la había oído mencionarlo de pasada. ¿Pero no se suponía que volvería dentro de 1 año? ¿Alguien puede explicarme qué estaba pasando? Lo siento, la relación entre nosotros no es lo que imagina. Si molesto, puedo irme ahora mismo, dije agitando las manos, sin querer provocar ningún malentendido. No hay ningún malentendido, ya que ustedes han vuelto juntos. Me iré primero. Fernando me sonrió. La sonrisa parecía inofensiva, pero sentí un escalofrío por la espalda. ¿No estaría planeando vengarse de mí? ¿Aprovechar que Blanca no está para complicarme la vida? En las novelas siempre pasa así. De verdad, señor Fernando, usted es el amor de Luna Blanca de Blanca, ¿verdad? No sé si ella le habló de mí, pero puedo explicarlo. No quiero causar más problemas. Irme tranquilamente sería lo mejor. No hace falta explicar nada. Luna Blanca, sí, Luna Blanca, dijo alargando el tono, mirándome de arriba abajo con una sonrisa leve.
Eso me dio aún más miedo. ¿Algo más? La voz fría de Blanca llegó desde dentro. Nada, nada. Ya me voy. Fernando respondió. Luego me miró. Señor Antonio, por favor cuide bien de Blanca. Y se fue sin darme tiempo a reaccionar, dejándome allí, completamente aturdido. Cuando me cambié los zapatos y entré, Blanca ya se había servido una copa de vino y la bebió de un trago. Quería preguntarle algo, pero no me atrevía a hablar. Su aura estaba mal, nunca antes había estado así, ni siquiera cuando se enfadaba. Justo cuando iba a hablar, se dio la vuelta con 2 copas en la mano. Bebe conmigo, calme primero y luego hablamos. Miré la copa con cierta duda. Era precisamente ese vino el que me había hecho cometer aquella locura aquella noche. Pero ella seguía sosteniéndola, con la mirada clavada en mí. Bueno, una copa no debería pasar nada. Aquella noche me bebí una botella entera. Me tranquilicé así. Tomé la copa y la bebí de un trago. Si tienes algo que preguntar, habla. Ah. Perdí el conocimiento otra vez. Cuando abrí los ojos, Dios mío, otra vez, quería llorar. Pero ni lágrimas me salían. Blanca estaba en mis brazos. Igual que aquella mañana. La diferencia era que, antes de que sanaran las heridas antiguas, ya tenía nuevas. Las marcas rojas eran clarísimas. Y esta no era su habitación. Era la mía. Miré alrededor. No se parecía en nada a un dormitorio de villa. No había ventanas. Solo iluminación artificial. Quise levantarme. Pero no tenía fuerzas en todo el cuerpo. Anoche usé. No. Imposible. Recordaba perfectamente la noche anterior. No podía haber sido por estar borracho. Justo cuando me moví un poco, Blanca abrió los ojos y me miró fijamente. Más dinero, HABLE con acento agudo antes de que ella pudiera abrir la boca. Juro que esta vez no fue culpa mía. Yo no quería poseer su cuerpo. Más dinero, la interrumpí. Vi cómo su expresión se volvía cada vez más fría. De repente, me sujetó la boca. ¿Tienes tantas ganas de alejarte de mí? ¿Eh? No tenía fuerzas en absoluto. Ni siquiera pude zafarme cuando ella me apretó ligeramente la boca. ¿Por qué? ¿Acaso te he tratado mal? He echado a esa mujer repugnante. Todo lo que quieras te lo doy. ¿Ni siquiera puedo obtener un poco de tu apego? Se incorporó lentamente. Su voz se volvió cada vez más fría. La otra mano recorrió suavemente mi mejilla. Dilo, ¿por qué? Al final, ¿por qué? ¿Quieres mi dinero? ¿Y aún así tienes que ir a buscar a esa mujer? Esa mujer no es buena. ¿Tengo que matarla para que quedes satisfecho? Respóndeme. La última frase fue prácticamente un grito. Hermana mayor, suéltame un segundo para que pueda hablar. Quise llorar, pero no me salían las lágrimas. Al ver que no podía decir nada, pareció darse cuenta de que me estaba tapando la boca y me soltó. ¿Qué demonios pasó? ¿Por qué me drogaste? Aquella noche también fuiste tú, ¿verdad? ¿Por qué expulsaste a Elena? ¿Por qué me buscaste a mí? ¿No había vuelto ya Fernando? Temiendo que volviera a taparme la boca, solté todas mis dudas de golpe. De pronto me mordió el pecho. Sentí un dolor punzante y, al mismo tiempo, recuperé un poco la lucidez. Alzó la cabeza y me miró. Preguntas tantas cosas, ¿cuál se supone que debo responder primero? No me dio opción y murmuró para sí. Entonces empezaré desde el principio. Una de sus manos siguió recorriéndome con suavidad, ligera como una pluma, provocándome cosquilleo, pero esa sonrisa torcida me hizo sentir que ella se parecía a una pervertida. A esa mujer de apellido Elena, la ECHE con acento agudo yo. ¿Creíste que era buena? Extendió la mano, sacó un fajo de fotos y, mientras las pasaba, me hablaba. Al verlas, sentí que la presión me subía de golpe. La debilidad en mi cuerpo empezaba a disiparse. ¿Creíste que de verdad te amaba? Dicho esto, me mostró una captura de pantalla de mensajes. ¿Vino aquí a estudiar por ti? No, quería convertirse en la madrastra de tu familia. Mi cabeza zumbaba. Aquello había superado por completo mi comprensión. La captura mostraba claramente su insistente acoso a mi padre, rechazado una y otra vez. La última vez que mi padre la bloqueó coincidía justo con el momento en que ella empezó a perseguirme. Por supuesto, tampoco era que amara a tu padre, amaba el dinero. Ya estaba harta de los días de penuria. Luego sacó otra imagen. Era una conversación sumamente ambigua, incluso con selfies de Elena. La fecha era justo el día en que la fábrica de mi familia tuvo el accidente. Después de que tus padres sufrieran el percance, supo que tú ya no tenías dinero, así que encontró muy rápido otro puerto. No te dejó de inmediato. Quizás sí llegó a quererte un poco. La expresión de Blanca se volvió de pronto feroz. ¿Pero podía amarte como yo? Respiraba con dificultad, no solo por la ira hacia Elena, sino porque la frase, amarte, de Blanca me resultaba imposible de digerir. ¿Tú, me amas? Pregunté, incrédulo. Escúchame hasta el final, ¿me oyes? Escúchame. Blanca enloqueció de repente, gritó y se clavó con fuerza las uñas afiladas en el cuerpo. Eran heridas idénticas a las que ya tenía. Resultó que se las había hecho ella misma. Aún parecía insatisfecha. Sus garras se dirigieron hacia mí.
pero al final se contuvo. Sin embargo, me mordió con fuerza el cuello. Parecía disfrutar enormemente de esa sensación, saboreando con la lengua, sintiendo con cuidado con los labios. ¿Cómo una mujer así merecería amarte? Por eso la ECHE con acento agudo, no podía permitir que te hiciera daño. Parecía deleitarse. Pero hace unos días murió el viejo que había encontrado. Heredó una fortuna enorme. Volvió a sentirse poderosa y quiso recuperar el amor. Pero tú, ¿por qué tienes tanta prisa por aferrarte a ella? ¿En qué soy inferior a ella? Miré sus ojos, cada vez más enrojecidos, y sentí miedo. Quise decir que no me estaba aferrando a Elena, pero temí que al abrir la boca volviera a morderme. ¿Por qué? ¿Por qué todos quieren abandonarme? Blanca se cubrió el rostro con ambas manos y rompió a llorar. Era la primera vez que la veía llorar. Para mí siempre había sido una mujer como un halcón, con una entereza incluso mayor que la de muchos hombres. Recuperé algo de fuerza y levanté la mano para tocarle el rostro. No sabía por qué, pero al verla así me dolió el corazón. Incluso más que cuando yo mismo lloraba. La escena de cautiverio típica de las novelas no ocurrió, seguí siendo libre. Al salir, descubrí que aquel lugar era el sótano de la villa, solo que nunca había entrado antes. No esperaba que mi primera vez fuera de esa manera. Tenía aún muchas dudas, pero ya no me atrevía a preguntarle nada más. Rin. Sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Hola? ¿El señor Antonio? Soy Fernando. Creo que necesitamos vernos. La luna blanca había venido a la puerta. ¿Iba a empezar el melodrama? ¿Debería preparar algo? Es broma. Quedé con Fernando en una cafetería. Seguía con esa sonrisa tenue. Si no lo hubiera visto antes, habría pensado que yo tenía un atractivo especial. ¿Usted y la directora Blanca? Pregunté primero mi duda. Él no parecía ser la luna blanca, de Blanca. ¿La luna blanca? Dio un sorbo al café y se rió. No bromees, hablemos en serio. Blanca sí tiene una luna blanca. Pero no soy yo. Me miró con expresión solemne. ¿Eres tú? Me quedé aún más confundido. ¿Seguro? ¿De verdad? ¿No está bromeando? Completamente en serio. De acuerdo. Entonces, ¿qué estaba pasando? Tomó otro sorbo de café y empezó despacio. ¿Sabes que Blanca aprobó el examen de ingreso a la universidad cuando estaba en 10º grado? Negué con la cabeza. ¿Sabes que en 10º grado ya era financieramente independiente? Iba a negar otra vez, pero recordé lo que Diego me había dicho. Lo supe hace 2 días. Con razón. Fernando suspiró con un dejo de emoción. ¿Entonces sabes algo de la familia de Blanca? Negué otra vez. No, nunca me llevó a conocer a su familia. Entonces te lo contaré desde el principio. Levantó el café de nuevo. Vi que su taza ya estaba vacía y empujé la mía. Intacta, hacia él. Gracias. Fernando pareció sumergirse en los recuerdos. Blanca es hija ilegítima de su padre. Tras la muerte de su madre, su padre la llevó a la familia Cruz, pero allí la trataron muy mal. Tenía una hermana mayor y un hermano mayor que siempre la acosaban. Por eso se esforzó de manera extrema en los estudios. En 9º grado ya había terminado el contenido del bachillerato. En 10º se preparaba para presentarse al examen de ingreso a la universidad, pero... Fernando se detuvo un momento. Levantó la taza y dio otro sorbo de café. Yo lo miraba con una impaciencia que ya me quemaba por dentro. Aquel día llovía torrencialmente. Su hermano mayor le destrozó la única bicicleta que tenía y además buscó a varias personas para bloquearle el camino e impedirle salir. Justo cuando ella estaba en su momento más desesperado, apareció un chico. Dicho esto, Fernando me miró fijamente. Sentí un cosquilleo incómodo en el pecho. ¿Qué clase de persona era este? ¿Había bebido demasiada agua o qué? No. De pronto, una imagen cruzó mi mente. Examen de ingreso a la universidad. Lluvia intensa. Un grupo de gente acosando a una chica. Ya lo recordé. Era ella. Aquel día teníamos libre. Yo estaba paseando solo cuando, por casualidad, vi a un grupo de personas intimidando a una chica. Agarré una barra de hierro que usábamos en el taller de mi familia y me lancé hacia ellos. Mi ímpetu los asustó y salieron corriendo enseguida. Recuerdo que incluso le di un número de la suerte que mi madre había conseguido en el templo para mí. Pero llovía tanto que no pude verle bien el rostro. Nunca imaginé que esa chica fuera Blanca. ¿Sabes qué pasó después?, preguntó Fernando con aire misterioso. ¿Qué pasó? Después del examen, ella usó el número de la suerte que le diste para comprar un billete de lotería. Fernando habló apretando los dientes. No falló ni un solo número. Exactamente igual, ni uno menos. No jodas, me levanté de golpe. Fernando dio otro sorbo y recuperó esa sonrisa tenue. Así que, ¿sabes lo feliz que estaba cuando supo que habías entrado en la misma universidad que ella? Ese periodo debió de ser el más feliz de toda su vida. Se preparó en el mejor estado posible para ir a buscarte, pero antes de que pudiera hacerlo, tú ya te habías enamorado de otra persona.
Me sentí un poco avergonzado y quise dar un sorbo de café para disimular, pero me di cuenta de que frente a mí había 2 tazas vacías. Camarero, 2 cafés más. Ella te amaba mucho, así que pensó que bastaba con verte feliz desde la distancia, pero nunca imaginó que tu familia sufriría un accidente, y al mismo tiempo descubrió que tu novia tenía problemas. Entonces empezó a investigar. El café llegó y Fernando se apresuró a beber un sorbo. Lo que vino después ya lo sabes. Te encontró y firmó el contrato matrimonial contigo. No lo entiendo. Entonces, ¿por qué no me lo dijo directamente? Ay, por sus experiencias de la infancia. Ella sufre un trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad bastante grave. Tiene miedo de que la rechaces, pero al mismo tiempo te ama profundamente. ¿Sabes cuánto ha tenido que soportar en estos 3 años? Y encima, tú todavía la provocabas. Yo no hice nada, estoy acusado injustamente. El contrato de ustedes está a punto de expirar, ¿verdad? Estabas tan feliz que lo ibas anunciando por todas partes, como si fuera año nuevo. Me rasqué la cabeza y sonreí torpemente. En ese momento, todas las dudas parecían haberse aclarado. Ya sabía por qué su cuerpo siempre estaba lleno de heridas. Esas heridas deberían haber recaído sobre mí. Pero ella no se atrevía a hacerme daño y solo podía cargarlo todo ella sola. También entendí por qué nunca se atrevió a admitirlo. Solo quería conservar el último rastro de dignidad frente a mí. Al repasar cada pequeño detalle de estos 3 años, su disfraz, su fortaleza, de pronto sentí una punzada de compasión inmensa por Blanca. Ahora mismo tenía unas ganas enormes de verla. Justo cuando me disponía a levantarme. Espera, algo no cuadra. ¿Quién eres tú exactamente? Pareces conocerla demasiado bien. Fernando dio otro sorbo de café. Ajustó sus gafas de montura dorada y sacó lentamente una tarjeta de visita del bolsillo interior de su chaqueta. Entregándomela. Clínica Psicológica Encuentro. Especialista en psiquiatría. Fernando, si alguna vez tienes problemas psicológicos, puedes consultarme cuando quieras. El músculo de mi cara se contrajo. No habrá ningún intercambio profesional entre usted y yo. Dicho esto, me levanté y salí. No escondas la enfermedad por miedo al médico, gritó Fernando a mis espaldas. Tomé un taxi. Apenas me senté, sonó el teléfono. Era Diego. No tenía ánimos para charlar y lo silencié. Pero siguió llamando sin parar. ¿Qué pasa? Habla rápido. Estoy ocupado con algo urgente. Al otro lado hubo un breve silencio y luego dijo: Antonio, Elena se fue. ¿Se fue? ¿Qué quieres decir? Ayer quedó con algunos de nosotros para comer. Me dio la impresión de que quería sonsacarnos cosas sobre ti. Pero hoy vendió todas sus propiedades y se marchó. Si se fue, que se vaya, ya lo sé, no pasa nada, cuelgo. Cuando regresé a la villa de Blanca, ella estaba sentada en el sofá, con un libro sobre las piernas, pero claramente no estaba leyendo nada. Al oírme entrar, se movió ligeramente, pero no se giró. Me acerqué y la abracé por detrás. Su cuerpo tembló levemente. ¿Puedo dejar que te vayas? No me voy. Esta es la última vez que te doy una oportunidad. Después ya no habrá otra. La abracé con fuerza, sintiendo las lágrimas en el rabillo de sus ojos. ¿Estás embarazada? Sí, quizá. Hizo una pausa y luego repitió con firmeza. Dije que estoy embarazada. Blanca me empujó con fuerza. Me miró a los ojos y lo dijo claramente. Yo pensé para mis adentros. Dios mío, esto sí que es el colmo. Fin.